Voy a presentar a mi compañero Julià Blanco. Julià Blanco es investigador en IRSICAX, en el Instituto Germans Trias y Pujol, en el campus de Badalona. Y yo creo que es uno de los expertos nacionales en inmunología humoral, desarrollo de vacunas preventivas. Yo creo que el objetivo del taller es que veáis que los que hacen preventivas y terapéuticas vamos de la mano. Y bueno, la idea es haceros una pequeña introducción cada uno de nosotros sobre los dos temas que nos han pedido tratar, pero sobre todo el que luego participemos entre todos en este taller e intentemos discutir pues, todos los retos que hay en el campo, tanto el desarrollo de vacunas preventivas como de estrategias para curación, ¿vale? Así que, Julià, cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, Bea. Buenos días a todos. Yo, como sabéis, yo puedo ser un experto, entre comillas, en inmunidad tumoral, pero Bea es una gran experta en inmunidad celular. Y este taller no va a ser una guerra entre humorales y celulares, sino todo lo contrario. O sea, lo que buscamos es que podemos encontrar en cada una de estas respuestas inmunes para tener unas mejores vacunas, tanto profilácticas como terapéuticas. A mí me ha tocado la parte de vacunas profilácticas, la parte de vacunas preventivas, porque claramente estas vacunas están asociadas en general a la presencia de anticuerpos contra patógenos. Entonces, estos son mis conflictos y yo quería empezar ya juntando los dos conceptos, la inmunidad tumoral y la inmunidad celular, y haciendo como un timeline de las vacunas que hemos tenido hasta ahora. Y como el topic del Congreso son los elite controllers, podemos decir que la historia clínica de las vacunas pues es una historia de un elite control en la eficacia, porque no ha habido ningún gran trial que haya mostrado eficacia, solo hemos tenido un pequeño blip en el estudio, aquí lo tenemos, en el RV144, donde se observó una cierta eficacia. ¿Por qué esto? Pues hay diferentes razones y si lo comparamos con el desarrollo de una vacuna contra SARS-CoV-2, pues la verdad es que quedamos bastante mal parados. Después de 40 años estamos prácticamente al principio, mientras que si hacemos el timeline de SARS-CoV-2, prácticamente con un solo cuadradito centrado en el año 2020 ya hubo suficiente para poder tener una buena vacuna que aún está funcionando con continuos updates, pero realmente con una muy buena eficacia. ¿Por qué esta diferencia? Pues yo creo que hay dos razones. Una de ellas es evidente y es el virus. Y a mí me gusta poner esta imagen que no sé si es del todo estricta en el tamaño de estas esferas, pero estos son diferentes virus y diferentes vacunas. Cada uno de estos virus está representado por una esfera que representa la distancia genética, la diversidad de la proteína de envuelta, de la proteína exterior de estos virus. Y lo que podemos ver, si miramos las eficiencias de las diferentes vacunas que existen contra estos virus, pues vemos que hay una correlación entre la diversidad del virus y la eficacia de la vacuna. La correlación es evidentemente negativa. A mayor diversidad, menor eficacia de la vacuna. Y todos sabemos que el HIV es uno de los top virus en diversidad. La segunda razón es que tal vez hemos ido dando tumbos por falta de conocimiento de los correlatos de protección claros. Obviamente, una vacuna debe generar una buena respuesta inmunitaria, pero ¿cuál? ¿Necesitamos anticuerpos neutralizantes? Seguramente. ¿Anticuerpos que hagan ADCC, que destruyan células infectadas? ¿O células citotóxicas? Por supuesto, lo necesitamos todo. Pero ¿qué tipo de respuestas necesitamos para que esto sea realmente una realidad, para que una vacuna contra el VIH sea una realidad? Yo creo que una de las cosas que nos hace pensar que estamos más cerca es que hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido mucho, por ejemplo, sobre el papel de los anticuerpos neutralizantes. Y uno de los estudios que nos ha enseñado más no es un estudio de vacunas, sino es un estudio de inmunización pasiva con anticuerpos neutralizantes recombinantes, el estudio AMP, que probablemente todos conocéis. Este estudio usa un anticuerpo neutralizante, VRC01, con una amplitud relativamente corta para intentar proteger a personas en riesgo.
Los resultados de este estudio, que de hecho eran 2 estudios diferentes, los tenemos aquí arriba, en la parte de arriba de la diapositiva. De hecho, no hubo una eficacia significativa de esta intervención. Pero si se hace el análisis observando cuál es la sensibilidad de los virus a los que el VRC01 está actuando, podemos ver que si tenemos un virus sensible, la eficacia de la intervención es aproximadamente de un 75%, que no está nada mal. Y el gran problema es que las infecciones que ocurren se asocian con virus que son resistentes a este anticuerpo. Por lo tanto, si tenemos una buena combinación de anticuerpos neutralizantes o tenemos una vacuna que genere anticuerpos neutralizantes, podremos generar una protección. El segundo punto, ADCC. Era algo que no teníamos en cuenta, pero el estudio RV144, con ese 31% de eficacia, nos enseñó que esa eficacia no estaba asociada con la presencia de anticuerpos o la presencia de anticuerpos neutralizantes, sino que la protección se asociaba con la presencia de anticuerpos que generaban ADCC y anticuerpos dirigidos contra una región muy específica de la proteína de la envuelta del VIH. Y también hemos aprendido cosas de las células T. Todos recordamos el STEP Trial, donde el gran fracaso se asoció con una respuesta contra el vector de la vacuna. A mayor respuesta contra el vector, menor eficacia de la vacuna. De hecho, se infectaron más en el grupo placebo. Pero también hemos aprendido que una buena respuesta celular, una buena respuesta T, puede tener un impacto en una vacuna. Y aunque ese impacto, como lo podemos ver aquí, aquí tenemos animales vacunados con una vacuna basada en CMV, en un vector de CMV, no tenemos una protección contra la infección, pero sí que tenemos un muy buen control de la infección en aquellas personas que están vacunadas y que se han infectado. Por lo tanto, eso también nos dice que si queremos una protección total, lo que tenemos que ir a buscar es una buena respuesta humoral, pero tenemos que tener esa respuesta celular como backup para poder tener un control de la replicación viral si hay una breakthrough infection. Por lo tanto, en estos momentos, yo creo que la estrella de las vacunas preventivas todavía es la proteína de la envuelta, la proteína exterior del virus. Y esa proteína exterior, que todos la conocemos, todos sabemos que está anclada en la membrana del virus, que presenta 2 subunidades, GP120 y GP41, y que presenta toda una serie de epítopos que son la diana de lo que llamamos anticuerpos ampliamente neutralizantes. Pues el CD4 binding site, la interfase entre GP120 y GP41, el péptido de fusión, los loops V1, V2 o V3, la base de estos loops, con unos epítopos que contienen glicanos, que también son diana de anticuerpos ampliamente neutralizantes, y por último una región cercana a la membrana que llamamos MPER. Pues esto son los principales dianas vacunales del HIV. El gran problema es que anticuerpos contra estas regiones y anticuerpos que sean ampliamente neutralizantes no se generan en la inmunidad natural contra la infección. Un pequeñísimo porcentaje de individuos infectados son capaces de generar este tipo de anticuerpos ampliamente neutralizantes y lo hacen después de varios años de infección. Y por eso es muy difícil diseñar un inmunógeno que sea capaz de hacerlo. De hecho, cuando se diseña un inmunógeno es muy fácil llegar a una situación comparable a la inmunidad natural. Si la inmunidad natural contra una infección es buena, de hecho tendremos una vacuna relativamente fácil de diseñar. En el caso del HIV es completamente lo contrario. ¿En qué se ha avanzado en el desarrollo de este tipo de inmunógenos? Pues yo creo que hay 3 avances tecnológicos que nos hacen ser optimistas en el desarrollo de este tipo de vacunas. En primer lugar, la ingeniería de proteínas. ¿Cómo podemos hacer expresar esa proteína de la envuelta de una forma soluble, de una forma que pueda ser fácil de producir y fácil de administrar como una vacuna? Pues lo primero, esta proteína que está anclada en la membrana,
las primeras opciones fueron pues, eliminar la parte de la membrana, hacer una GP41 más corta, hacer la parte soluble. Sin embargo, esta proteína que llamamos GP140 es muy mal antígeno porque su estructura es muy diferente a la de la envuelta nativa. Para hacerla más similar a la envuelta nativa, se crearon puentes de disulfuro entre estas proteínas, se introdujeron mutaciones en GP41 para estabilizar la estructura y esto mejoró enormemente tanto la antigenicidad como la producción. Una tercera generación ya implica mayor número de mutaciones, linkers entre las dos proteínas, lo cual estabiliza todavía más. Y la última generación, este es un paper muy reciente de este año, donde se añaden linkers para estabilizar todavía más esta proteína. Con lo cual, podemos en estos momentos producir inmunógenos con una muy buena estabilidad y con una muy buena homogeneidad y, lo que es más importante, que exponen esos epítopos ampliamente neutralizantes. De todas maneras, sabemos que esto no es suficiente y hay que intentar mejorar la magnitud y la calidad de la respuesta contra estos inmunógenos. Y una manera de hacer eso es no administrarlos de manera soluble o de manera individual, sino administrarlos de manera multivalente. Cuando nosotros unimos diferentes inmunógenos, lo que estamos haciendo es que estos inmunógenos reconozcan de manera mucho más fuerte los receptores de las células B, con lo cual la estimulación de esas células va a ser mejor y su respuesta va a ser mejor. Y entre estas estrategias pues tenemos nanopartículas sintéticas, por ejemplo de ferritina, que lo que hacen es incorporar 8 unidades del trímero de la envuelta, o clústeres proteicos mucho más grandes que llegan a incorporar hasta 60 unidades de la envuelta, con lo cual su potencial inmunogénico es muchísimo mayor. Aparte de estas nanopartículas sintéticas, también podemos utilizar nanopartículas lipídicas o VLPs, Virus-like Particles, de dos estrategias diferentes. Pues, por ejemplo, truncando GP41 y aumentando la incorporación de envuelta a las partículas virales o pseudopartículas virales, o, por ejemplo, y esta es una estrategia de nuestro laboratorio, fusionando directamente los antígenos de interés a la proteína GAC, la proteína estructural del VIH, lo cual va a dar lugar a VLPs altamente inmunogénicas con una alta densidad de antígeno en su superficie. Todas estas estrategias lo que hacen es mejorar la calidad y la magnitud de la respuesta, pero parece que no son suficientes. Y os pongo solo un ejemplo de un artículo del año pasado donde utilizan VLPs, en este caso, con una truncación en la GP41, hacen toda una serie de inmunizaciones que llegan a ser de hasta 10 administraciones de proteína en rhesus macacos y lo que obtienen es una protección parcial contra la infección. Hay anticuerpos neutralizantes y se asocia a esta infección parcial. Probablemente esto no es suficiente para llevar una vacuna a humanos, teniendo en cuenta que estos ensayos se hacen con virus clonales y lo que tenemos en el mundo son una variedad de virus enormemente diversos que lo que va a hacer es bajar enormemente la eficacia de esta estrategia. ¿Qué es lo que necesitamos, por lo tanto? Yo creo que tenemos las herramientas, tenemos la plataforma, hay que saber qué vamos a poner en esa plataforma, cómo podemos optimizar la estructura de los inmunógenos que vamos a utilizar. De las millones de secuencias de envuelta que existen, ¿cuáles van a ser aquellas que van a poder generar anticuerpos neutralizantes o generar ADCC? Y este es un ejemplo de una estrategia que intenta mejorar la generación de anticuerpos que hacen ADCC, de anticuerpos que reconocen el loop V2 de GP120. Lo que hacen básicamente es eliminar la región V1 de la GP120 para exponer mejor esa región V2 y para generar anticuerpos que hagan ADCC. Observan una cierta eficacia y esa eficacia importante está correlacionada con la presencia de anticuerpos anti-V2. O sea que realmente hay laboratorios que son capaces de modificar la envuelta para incrementar la ADCC.
Pero la mayoría de laboratorios en este momento lo que estamos haciendo es incrementar la posibilidad de generar anticuerpos neutralizantes. Y esto se puede hacer de diferentes estrategias, pues modificando la estructura de la envuelta, haciéndola más rígida o más cerrada, y esto lo que hace es generar mejores anticuerpos neutralizantes. Se pueden presentar diferentes envueltas, sobre todo en estas presentaciones multiméricas, lo que va a hacer que aquellas células B que reconocen diferentes envueltas tengan mayor afinidad y mayor amplificación por este tipo de VLPs o de nanopartículas heterogéneas. Pero hay grupos, en el Carlos III, por ejemplo, aquí en España, que ha identificado envueltas de pacientes que generan anticuerpos neutralizantes de manera muy rápida y probablemente esas envueltas tengan algo que ver en esa generación. Por lo tanto, el análisis de la inmunogenicidad de esas envueltas puede ser interesante. Nosotros, por ejemplo, estamos analizando las envueltas de Elite Controllers porque sabemos que tienen bajo unión o baja afinidad por CD4, son poco inmunosupresivas y exponen a los epítopos que generan anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, yo creo que el mayor avance en este momento lo tenemos en este conocimiento de cómo se generan los anticuerpos neutralizantes. Sabemos que los anticuerpos neutralizantes necesitan mucho tiempo para generarse y sabemos que se generan a partir de precursores que están presentes aún en un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, la gran pregunta en este momento es, ¿realmente tenemos que inmunizar con las envueltas que nosotros sabemos que están generando los anticuerpos neutralizantes? ¿O podemos inmunizar con envueltas que lo que van a hacer es reconocer estos precursores originales de los anticuerpos neutralizantes? Pues probablemente la respuesta es que estas envueltas primigenias o estas envueltas que reconocen a los precursores son la estrategia ideal. Porque lo primero que tenemos que hacer es amplificar esa respuesta que está en un porcentaje muy bajo y después venir con segundos inmunógenos, con primes, con boost y amplificar todavía más esa respuesta, diversificar los anticuerpos y hacerlos ampliamente neutralizantes. Esta estrategia es la que se está llevando a cabo en la mayor parte de laboratorios y está realmente funcionando bastante bien. E incluso ha llegado ya a humanos, como podéis ver, al menos en el caso de anticuerpos contra el CD4 binding site. Aquí lo que hacemos es, o lo que se hace es primar con estructuras diferentes dirigidas específicamente a los precursores y después inmunizar con envueltas completas. En fase 1 en humanos, este priming de precursores está funcionando y se está viendo amplificación de estos precursores. Todavía no hemos visto o no se ha visto la elucidación de anticuerpos ampliamente neutralizantes. Igual que se hace para el CD4 binding site, se está haciendo esta estrategia contra MPR V3 o contra la región de interfase GP120, GP41. Evidentemente esto es muy interesante, pero tiene un peligro y es que debemos combinar diferentes precursores. Si solo atacamos uno, nos vamos a quedar en un tipo de monoterapia vacunal que probablemente el virus va a escapar muy rápidamente de él. Y debemos combinar esta estrategia con otras estrategias, con esa vacunación con antígenos multivalentes, que de hecho ya es lo que se está haciendo. Y el gran problema de esto es que está añadiendo complejidad al desarrollo de la vacuna. La pauta vacunal puede ser enormemente compleja. Para finalizar, yo creo que la pregunta inicial, ¿vacunas preventivas estamos más cerca?, para mí está muy clara. La pregunta más difícil es saber si realmente estamos cerca. Y la gran pregunta es saber si la tendremos. Yo, si queréis saber mi opinión, yo diría, por supuesto, estamos más cerca. No estamos cerca, a pesar de mi optimismo, yo diría que no estamos cerca, pero yo también estoy seguro de que las tendremos. Y en el minuto que me queda, solo dejo aquí unas preguntas para después la discusión o para subir nota. Yo creo que hay un peligro, esa complejidad. ¿Qué impacto tendrá en el régimen final de vacunación? Y ese régimen de vacunación tendrá
un impacto en la implementación global. O sea, podremos simplificarlo lo suficiente como para hacer que la vacuna sea una realidad y la podamos llevar a todas las partes del mundo. Y yo creo que la respuesta a estas dos preguntas pues nos dirá la respuesta a la tercera, que es cuál será la contribución de la futura vacuna a la erradicación del VIH, si esa vacuna llegará a tiempo, si tendremos otras estrategias, tenemos long-acting antiretrovirals que podemos utilizar como prevención también. Y si los podemos complementar con la vacuna, fantástico. Pero como no la tenemos cerca, debemos pensar hasta dónde podrá contribuir a esa erradicación. Y os dejo con Bea para la parte de...